tú eres la sal de mi vida. Y saben, cuando uno lee esa expresión como que tiene dos lecturas, ¿verdad? Tiene dos lecturas, ¿verdad? Y yo decía, bueno, yo sé lo que él quiso decir, porque yo conozco a mi amigo y he sido testigo del amor que él siente por su esposa. Y estudiamos juntos en Jamaica, él estaba estudiando, o sea, juntos no, pero fuimos compañeros, roommates. Fuimos en Jamaica, él estaba empezando sus estudios en teología, todavía está allá, y yo estaba haciendo la maestría en psicología, y entonces compartíamos la misma habitación, y yo conocía, él era, bueno, no voy a dar mucho testimonio para no dar muchos detalles porque no quiero descubrirlo, aunque bueno, él lo escribió en Facebook. Y saben, pero yo soy testigo del amor que él siente por su esposa y ella por él. Y constantemente él está escribiendo palabras de amor hacia ella. Pero él puso este mensaje que yo dije, bueno, vamos a esperar que todo el mundo lo coja por el buen camino, ¿verdad? Porque la sal en diferentes culturas tiene diferentes significados. Y en el mundo ese de lo supersticioso ocurre igual. Por ejemplo, en Cuba, si a una persona le cae sal encima o alguien le echa sal, pues también en sus países. O si alguien derrama sal en el suelo, no, eso trae mala suerte, ¿verdad? Sin embargo, en Japón, los dueños de restaurantes tienen como una tradición para atraer clientes derramar sal en una parte de la puerta de la entrada al restaurante. O sea, que ellos creen que si ellos derraman un puño de sal ahí, eso les va a traer muchos clientes en ese día. O sea que se dan cuenta, para unos la sal significa algo peligroso y para otros significa buena suerte, ¿verdad? Pensando en lo que mi amigo dijo, esto me recuerda al autor de Cantar de los Cantares, ¿vaya? En Cantares 1:9, cuando diciéndole a su esposo, a su amada, dice, mi amada, tú eres bella, como yegua de los carros Faraón te comparo. Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte, ¿verdad? Esa declaración de amor. Es tremendo. Por eso es que uno tiene que tratar de saber lo que la gente realmente está diciendo. Porque si uno se lleva por los prejuicios que uno tiene, por los preconceptos, uno puede interpretar mal. Decirle, yo no me atrevería a decirle ese versículo a mi esposa. Si es más que si estamos leyendo el año bíblico, lo salto. Cuando llego a cantar en 1:9, salto ese versículo y sigo. Porque se puede malinterpretar. Pero bueno, volviendo al tema de la sal tiene muchas cosas curiosas. Una de las cosas curiosas que tiene la sal es que es la única roca, la única de la familia de las rocas que nosotros comemos. Nunca hemos pensado que nosotros comemos rocas, ¿verdad? Sin embargo, la sal pertenece a la familia de las rocas y es una roca comestible. Así que ya saben, eso que dicen por ahí, se puede comer piedra o que come piedra, a lo mejor se estaba refiriendo a la sal, ¿verdad? Otra cosa curiosa acerca de la sal es que hasta el siglo XX, en Abisinia, que hoy se conoce como Etiopía, se usaban barras de sal como si fueran monedas. O sea, usted iba a comprar algo y usted podía pagar con barras de sal. Eso era como un trueque, pero tenía un valor casi monetario en ese tiempo. También en la Edad Media la sal llegó a ser tan valiosa que se le llegó a conocer como el oro blanco. Así que era muy valiosa la sal en la Edad Media. Otra cosa curiosa es que sin sal morimos. ¿Sí o no? Necesitamos un poco de sal en nuestro cuerpo, siempre. Porque sin sal morimos, se afecta a nuestro cerebro, no puede mandar bien sus señales a través del sistema nervioso y podemos morir sin sal. Pero con mucha sal también, ¿qué? También nos morimos. También nos morimos. Es algo
Algo curioso que tiene la sal. Tiene el poder de dar vida y quitar la vida, parece. La Organización Mundial de la Salud dice que 5 gramos de sal son buenos para un día. Para un día. Eso es más o menos una de esas cucharitas de condimentos que uno usa para condimentar la. En China, algunos siglos atrás, se usaba la sal para cometer suicidio. No voy a decir la fórmula ni más detalles porque nosotros celebramos la vida, ¿verdad? Pero utilizaban la sal para cometer suicidio. Imagínese usted qué cosa, ¿verdad? En la historia bíblica también nosotros encontramos que la sal tiene un lugar destacado. Cuando nosotros leemos la Biblia vamos a encontrar que la Biblia nos habla bastante acerca de la sal y que tiene un lugar destacado. Por ejemplo, el segundo milagro, allí en Segunda de Reyes 2, 19 al 22, el segundo milagro, después de abrir el mar, el río Jordán, el segundo milagro que hace Eliseo, después que fue establecido como el profeta de Israel, sustituto de Elías, su segundo milagro precisamente tiene que ver con sal. Estaba ahí en la ciudad de Jericó y el agua que tenían, había agua abundante ahí cerca de la ciudad, en un manantial con agua muy abundante, pero era un agua mala, que las personas morían por beberla. Y entonces hablaron con el profeta para que él pudiera hacer algo, y precisamente lo que mandó él hacer fue que derramaran una tinaja llena de sal en el manantial, y a partir de ese momento las aguas se convirtieron en aguas buenas. Y dice el testimonio bíblico cuando leemos ahí en Segunda de Reyes, y así se mantienen hasta hoy. O sea que ahí vemos un milagro a través del cual se utiliza la sal. También en Levítico 2:13, si podemos leerlo, alguien lo encuentra primero que yo, lo puede leer, nos dice que se usaba la sal en las ofrendas. Dice el versículo 13 del capítulo 2 en Levíticos: y sazonarás con sal toda ofrenda de presentes. Nunca dejarás que falte de tu presente la sal de la alianza de tu Dios. Todas tus ofrendas llevarán sal. O sea que ese corderito que se mataba y que se ponía allí como ofrenda en el altar del Señor debía llevar ¿qué? Sal. Y así lo mismo, todas las ofrendas que se presentaban al Señor en el altar llevaban ¿qué? Sal, ¿verdad? Interesante eso. Otra cosa es que otra costumbre que tenían ellos era que cuando un niño nacía, no sé si decirle fregaban o restregaban o frotaban su cuerpecito con sal. En cuanto un niño nacía, eso nos habla allí en Ezequiel, donde Ezequiel está hablando a uno que no recibió ninguna atención cuando nació, y una de las desatenciones que hicieron con él fue no frotarle su cuerpo con sal. Ellos creían que cuando frotaban el cuerpo del recién nacido con sal, esto hacía que la piel estuviera más limpia, más seca y firme. Era la idea que ellos tenían con relación a la sal. También en Jueces 9:45 nos dice que ellos, cuando atacaban a un territorio de algún enemigo y conquistaban su tierra, como una señal de maldición a esa tierra era que la regaban completamente de sal. Eso lo vemos allí cuando en Jueces 9:45, después que tomaron una ciudad con unos territorios. Si quieren lo podemos leer para estar bien. Jueces 9:45 dice aquí: después de combatir la ciudad todo aquel día, Abimelech la tomó y mató a la gente que estaba en ella, asoló la ciudad y la sembró de sal. O sea, era una señal de maldición sobre ese territorio. Quizás de ahí es que hoy nos ha llegado a nosotros la idea de que la sal puede ser una maldición, ¿verdad? Pues ellos, como símbolo de maldición, la regaban con sal. La Biblia también nos habla de que en la geografía de Palestina había mucha sal, en el sentido de que ellos tenían un mar salado, ¿verdad? Hoy nosotros conocemos ese mar con otro nombre. ¿Cuál es el nombre? El Mar Muerto, ¿verdad? Que es reconocido por su gran contenido de sal. Pero allí en Génesis 14:3 nos dice que ellos tenían un mar salado.
Así es el nombre que ellos le daban, el mar salado. También nos habla de un valle de la sal. Jueces, segunda de Samuel 8:13. Dice allí que ahí fue donde David peleó contra los amonitas y destruyó 18,000 soldados de ellos, cosa que le dio mucha fama a David. Y ese lugar se conocía como el Valle de la Sal. Y además tenían una ciudad que se llamaba Ciudad de la Sal. Así que vemos que eso lo podemos encontrar en Josué 15:62, que esta ciudad fue parte de la herencia que le tocó a la tribu de Judá. Ustedes recuerdan cuando Israel conquistó Canaán y se repartieron diferentes territorios a las diferentes tribus. Entre las ciudades que le tocó a la tribu de Judá estaba esta ciudad que se conocía como la Ciudad de la Sal. Así que fíjense cuántas cosas interesantes teníamos. En los días de Jesús, la sal también era muy, muy valiosa. Y específicamente porque ellos no tenían los métodos que nosotros tenemos hoy para preservar nuestros alimentos, ¿verdad? Y hasta no hace mucho, y quizás todavía se usa en muchos lugares, para preservar pescado, para preservar para preservar carnes, se usa ¿qué? Sal, ¿verdad? Y hoy en día, aún en esta época moderna, una de las cosas que llevan en gran cantidad todos los alimentos que vienen enlatados es ¿qué cosa? Sal. O sea que todavía sigue teniendo su valor. Pero en los días de Jesucristo, que no había refrigeración, entonces con valor como mayor, porque necesitaban la sal para preservar sus alimentos, así como para sazonar las comidas, además de que todavía la utilizaban para las ofrendas, como habíamos dicho ya en el principio. Y es interesante que el Señor Jesucristo, Mateo 5:13, cuando está haciendo su sermón del monte, que es un discurso maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, donde está presentando la base del reino de los cielos, pues es interesante que en el versículo 5, capítulo 13, el Señor Jesucristo, precisamente por el gran valor de la sal y por la obra que nosotros como cristianos debemos hacer y por la influencia que nosotros debemos ejercer en este mundo, Jesucristo nos compara ¿con qué? Con la sal. Él dice allí, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? ¿Verdad? O sea que me interesa en este momento la primera parte del versículo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y es que así como la sal era valiosa en los días de Jesucristo, y así como la sal tenía ese valor para preservar los alimentos, pues también nosotros tenemos que tener un valor, ¿no?, preservante en estos tiempos. Y en manera especial en lo que tiene que ver con la moral. O sea, porque los cristianos estamos en este mundo para defender y preservar esos principios, esos valores eternos que vinieron desde el reino de los cielos, dados por Dios, y que desgraciadamente la humanidad, incitada por Satanás, está intentando ¿qué? Hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. Yo recuerdo que en mi país uno de los proyectos grandes que siempre ha tenido la revolución ha sido tratar de preservar valores. Y en eso uno tiene que a ellos darle un poquito de crédito. Porque se pierden los valores. A veces, ya hoy en día, cuando usted trata de definir qué cosa es una familia, es un gran problema. Busque definición de familia hoy en día para que usted vea. Cuando nosotros pensábamos en una familia antes, ¿en qué pensábamos? Mamá, papá y los hijos. Hoy en día una familia es mamá con hijo y sin papá. O papá con hijo y sin mamá. Dos hermanos porque mamá y papá desaparecieron. Y bueno, y lo más moderno, el niño con dos papás, que uno es mamá, y el niño con dos mamás, que una es papá. Eso es un fenómeno. Y desgraciadamente algunos gobiernos como el nuestro, que es en este gran país, ha apoyado eso. Y son tiempos modernos.
donde la gente dice que uno tiene que ampliar la mente y uno tiene que ser más abierto y uno tiene que... Pero hermano, lo moral es lo moral. Eso no tiene nada que ver con que seamos modernos ni con que vivamos en una parte del mundo o en otra parte del mundo. Hay principios morales que son eternos, aplicables a todo tiempo y lugar. Y parte de nuestra misión en este mundo es preservar esos principios morales. Por eso es que ninguna iglesia puede un día abrirse a decir, nosotros vamos a aceptar aquí un matrimonio que no sea el matrimonio que enseñó Dios. Nosotros vamos a enseñar, a permitir aquí que nuestros hermanos o nuestras hermanas tengan parejas al estilo que no enseñó el Señor. No podemos, hermanos. Y tenemos que seguir defendiendo, aunque apoyamos y aceptamos y apoyamos el hogar donde está mamá sola luchando con sus hijos, porque a veces hay circunstancias que obligan y llevan a esas situaciones. Nosotros como iglesia les apoyamos. Apoyamos el hogar del papá que está con sus hijos solos. A veces la familia donde está mamá y papá o donde está el matrimonio, pero no pueden tener hijos, desgraciadamente. Apoyamos todos esos diversos tipos de hogares. Pero cuando vamos a hablar de definición de familia, hermanos, tenemos que ir a donde está la Biblia. Y la Biblia, el modelo bíblico, el ideal de Dios para familia es un hombre y una mujer que se casan en matrimonio y tienen sus hijos dentro del matrimonio. Esa es la definición. Y aquí estamos nosotros para preservar no solamente ese principio, sino otros principios como la honestidad. ¿Han oído hablar de la ética circunstancial? La ética circunstancial es una teoría que me dice a mí que de acuerdo a las circunstancias, a mí se me está permitido hacer algunas cosas. Si yo voy a decir la verdad en un asunto que me va a meter en problemas, entonces mejor no digo la verdad. Eso dice la ética circunstancial. Pero nosotros hemos sido llamados a decir la verdad ¿en cuánto tiempo? Todo tiempo, hermanos. En todo tiempo. Hombres leales, dice, la mayor necesidad de este mundo es de hombres. Hombres, y voy a añadir ahí mujeres para evitar situaciones. Hombres y mujeres que sean leales a la verdad. Que no se vendan ni se compren. Pero hoy en día ocurren cosas que asombran a uno. Ayer estaba viendo un video, todavía me parece que es mentira, no lo puedo creer, de esos experimentos sociales que hacen y ponen en las redes. Y estaba viendo ayer un muchacho le propone a alguien comprarle a la novia. Y yo me asombro porque yo me quedé así, yo dije, si yo estoy en un lugar con mi novia y alguien viene a decirme, te compro a tu novia, yo no sé ni qué pasaría. Pero yo veo, yo digo, ¿a dónde va el mundo? El muchacho, antes de comenzar su experimento, él toma $1,000 en un lado y $10,000 en la otra mano. Los pone en su bolsillo y va a un lugar. Y se le acerca así a un hombre que está con su novia y le dice, ¿cuánto me cuesta pasar un día con tu novia? Y el otro parece que piensa que el otro le está bromeando y le dice, $1,000,000. Y entonces este hombre le responde, yo no tengo $1,000,000, pero aquí tengo $1,000 que te los puedo dar ahora mismo. Y lo saca de su bolsillo y se lo pone en la mano al hombre. Y yo veo como el hombre se queda mirando los $1,000 así como pensando. Como pensando. Y él, no, chico, no, esto no, le empieza a decir. Pero usted sabe, se queda así como, no, mijo, esto no puede ser. Y el otro le dice, bueno, mira, pero te le puedo añadir $10,000 más. Y ahí sí que el hombre se quedó. Yo veo como el rostro de la muchacha se aparta así como molesta, tú sabes. Se apartó y le dice 2 o 3 cosas al novio, pero el novio se queda allí negociando con aquel hombre. Y ¿saben qué, hermanos? Tristemente, la historia termina en que el novio logra convencer a la muchacha para que por lo menos pase 1 hora con ese muchacho. Porque el muchacho le dice, ¿tú no la amas? Sí. ¿Tú sabes cuántas cosas pudieran hacer ustedes dos juntos con $11,000? Y ahí le empieza a hablar de vacaciones, de rentarse un apartamento. Le empieza a decir cosas
Y yo me digo, ¿en qué mundo estamos viviendo nosotros? Y para eso, Dios nos tiene a nosotros aquí los cristianos, para preservar la moral en un mundo donde la moral prácticamente ya no está teniendo ningún valor. Donde la gente piensa que lo importante es resolver una situación presente. Lo importante es llegar a cierto nivel, no importa lo que yo tenga que perder en el camino. No importa lo que yo tenga que hacer, lo importante es llegar a cierto lugar. Y hay mucha gente que anda haciendo barbaridades para llegar a ciertos niveles que ellos quisieran alcanzar. Y Dios nos ha llamado a nosotros para tener un efecto preservador en este mundo donde todo tiene tendencia a ir al desastre. Aquí estamos nosotros para eso. La sal, aunque es poca en la comida, tiene una influencia muy grande, ¿verdad? Usted sabe enseguida cuando una comida tiene sal y cuando no tiene sal. ¿Sí o no? Usted lo sabe en cuanto la prueba. Pues esto no tiene sal, esto sí tiene sal. Y sabe, desgraciadamente eso ha traído muchos problemas a veces, ¿verdad? Porque algunos esposos no se han sabido callar la boca cuando la esposa se le fue un poquito la mano en la sal en la comida. Y le matan todo la inspiración con que ella hizo la comida, ¿verdad? O cuando le quedó bajita de sal. Es un problema. Es que la sal, si es mucha, es mala, y si es poca, es mala también, ¿verdad? Y saben que, pero nosotros tenemos que tener también una influencia como la sal, que le dé buen sabor a todas las cosas. Donde quiera que un cristiano llegue, él tiene que ponerle a ese lugar un buen sabor. Usted tiene que poner buen sabor en su casa, en primer lugar, en su hogar. Usted tiene que ser el elemento y se lo tiene que proponer. Yo voy a ser el que haga que todo el mundo en mi casa sea feliz. Y cuando usted llega a su trabajo, yo tengo que ser el que haga la diferencia en mi puesto de trabajo. Y si es un estudiante, cuando llego a mi escuela allí, yo tengo que llegar y hacer la diferencia. Nosotros no sabemos la influencia que nosotros podemos lograr en una persona sin ni siquiera hablarles de Cristo. Voy a contarle esto, no por glorificarme ni nada de eso, no es mi intención. Pero el viernes cuando estaba trabajando, el jueves cuando estaba trabajando en la tarde, uno de mis compañeros de trabajo, yo no hablo mucho con él, porque mi inglés no es tan inglés. Tiene más de cubano que de inglés. Y saben, pero él habla inglés, es nacido en este país, pero él me habla tan rápido y un poco enredado que yo a él casi nunca lo entiendo. Entonces, pues, no hablamos mucho. Algunas palabras así, a veces le digo que sí, pero no sé ni lo que me dijo. Pero, ¿saben? Este muchacho me sorprendió el jueves porque él me dice, you are one of the most, no, you are my favorite coworker. Yo dije, ¿por qué? Porque cuando tú vienes aquí, a ti no te importa, tú trabajas en lo que sea. Pero me llama la atención de que cuando yo voy saliendo y me voy moviendo hacia otro lugar, uno de los otros nacidos en este país me llama y me dice, ¿tú sabes lo que me dijo ahorita Jeremy? Digo, ¿qué? Que tú eres su compañero de trabajo favorito. Le digo, sí, ahorita me lo... O sea que no solamente se quedó él con eso, sino que también hizo ¿qué? Lo comentó. Entonces, ellos saben que yo soy cristiano. Ahora, ¿se imaginan ustedes si el comentario hubiera sido otro? ¿Se dan cuenta, hermanos? Estamos en este mundo para ejercer una influencia positiva. Donde quiera que estemos, no importa, en el hogar, empezando por el hogar, pero a donde quiera que nosotros vayamos, nosotros tenemos que llevar una influencia positiva que le dé sabor a los lugares. Aunque la cosa esté mala, cuando nosotros digamos que la gente diga, ahora esto se puso bueno, mira, aquí llegó fulano de tal, quien sea, llegó. Y que la gente note que cuando nosotros llegamos a un lugar, como que las cosas mejoran. ¿Verdad? Que nadie tenga que decir, oh, nos desgraciamos, esto se saló esto, mira quién viene por ahí. Nadie tenga que decir eso de
de nosotros, ¿verdad? Sino que tenemos que llegar y darle un buen sabor. En los días de Jesucristo la sal se podía conseguir bastante fácil, porque como tenían el mar muerto allí en la playa, había mucha sal y también en las colinas. Pero la sal que ellos encontraban era una sal de mala calidad. O sea, era una sal que cuando quedaban por mucho tiempo expuesta al medio ambiente, perdía su sabor. Entonces las personas, cuando ya la sal se le echaba a perder, que perdía su sabor, pues lo que hacían era, buscaban algún hueco en el camino y ahí la ponían para tratar de rellenar ese hueco. Por eso es que el versículo 13, cuando Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra, y entonces él sigue hablando, dice él, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No servirá más para nada, sino para echarla afuera y hollada por los hombres. O sea, cuando dice hollada por los hombres es para que caminen sobre ella. O sea, la ponían allí. Eso es lo que hacían ellos con la sal que se echaba a perder. Porque esa sal tenía la capacidad o tenía el defecto de que al exponerse al medio ambiente perdía su efecto, su sabor salado. Y nosotros tenemos que entender una cosa. Como creyentes, si no estamos velando y orando, también podemos perder lo podemos perder. Tristemente, una de las cosas que tiene el ángel contra una de las iglesias del Apocalipsis es que has perdido tu primer amor. Dios quiera que nunca nosotros tengamos que oír una palabra como esa, ¿verdad? Diciendo que hemos perdido el primer amor. ¿Cómo hacer para mantener el primer amor? Recuerde cómo usted era cuando conoció a Jesucristo, si ha perdido el primer amor. Y así mismo como usted buscaba a Dios a través de la Biblia, como lo buscaba en oración, como usted se esforzaba por venir a la iglesia, como usted salía a compartir el evangelio, hágalo así mismo. Y usted verá que ese primer amor nunca se va a perder. Cuando Jesucristo le está diciendo que la sal no sirve para nada después que pierde su sabor y es echada, ellos podían mirar alrededor y podían ver allí la sal tirada en el camino. Y saben que cuando Eliseo hizo aquel milagro de mandar echar sal, él estaba queriendo dar esta misma lección que Jesucristo estaba confirmando hoy. Nosotros tenemos una misión espiritual, así como la sal tiene una misión de preservar y de dar buen sabor a las cosas. ¿Cómo hacemos eso? A través de nuestra obra y de nuestra influencia. ¿Cuáles son algunas lecciones espirituales que Eliseo y Jesucristo quisieron darnos acerca de la sal? Bueno, primera, ya hablamos de ella. Así como la sal sirve para preservar, nosotros estamos aquí en este mundo para preservar, decíamos, los principios morales. La sal en este mundo es imprescindible, hermanos. ¿Cuántos creen eso? Es imprescindible, no podemos prescindir de ella. Nosotros tenemos que hacernos imprescindibles donde quiera que vayamos. Usted quiere que en su compañía pase lo que pase, empiecen a sacar obreros y a usted no lo saquen, hágase imprescindible. Usted quiere que en su vecindario la gente siempre lo ande buscando y le esté llamando y lo vean a usted como el mejor de todos los vecinos, tiene que convertirse en ¿qué? En alguien imprescindible. Donde quiera que usted vaya, haga las cosas de tal manera que digan, esta persona le hace falta a este lugar, aquí la necesitamos. Y nadie se va a quejar de que usted es creyente. Al contrario, la gente siempre va a decir, gracias a que tenemos aquí a un cristiano. Y saben, el mundo tenía que dar gracias cada vez que ven un cristiano cerca. Ellos no lo entienden, pero debían dar gracias. Porque por nuestra presencia, ya sea en un hogar, en una escuela o donde sea, por nuestra presencia, por amor a nosotros, Dios bendice también a esas personas, dándole paz y felicidad. Ellos no lo entienden, pero nosotros estamos aquí para hacérselo ver. Estamos aquí para eso. Otra lección que nosotros podemos, y yo recuerdo, ahora aquí rápidamente, cuando yo era pastor al principio, y yo iba a veces de pastor a algunas ciudades pequeñas, y habían hermanos que me llamaban para que se murió alguien, a ver si yo pudiera hacer la despedida de duelo, o que hay alguien en el hospital que yo ni idea tenía de quién era, ni nunca lo había visto por la iglesia, y me llamaban para que fuera al hospital a hacer una oración, o para que fuera a una casa a orar, porque decían que en esa casa sentían ruidos extraños, y yo, hubo un momento en que me quejé un poco, porque me daba cuenta de que ese tiempo que yo quería dedicar a los hermanos de la iglesia, muchas veces lo estaba invirtiendo en personas que no eran de la iglesia.
Y yo empecé un poco a sentirme un poco molesto con eso, ¿no? Porque yo notaba que a veces yo tenía un plan y alguien venía, ay, pastor, necesitamos que usted vaya rápido al hospital porque hay una persona, o pastor esto, pastor. Y yo dije, yo tengo que darle un seminario a los hermanos para hacerles ver que yo estoy aquí para pastorear la iglesia. Pero me puse a leer un día un libro y leí el testimonio de un pastor que me abrió los ojos. Y desde ese día yo comprendí que yo no había sido llamado para ser solamente el pastor de la iglesia del lugar donde yo estaba, sino que yo había sido llamado para ser el pastor de la ciudad donde yo estaba. Que aunque hubiesen 15 pastores en ese lugar, si la gente necesitaba un pastor, al primero que tenían que llamar era a mí. Y saben, desde ese momento me propuse trabajar así. Doy gracias a Dios porque mi ministerio en todas las ciudades que fui siempre fue bastante largo. Nunca fui pastor de esos que sacaban a los 2 años, 3 años. Siempre me sacaban después de 4 años. Y doy gracias a Dios porque eso me daba tiempo a conocer a la ciudad y a la gente de la ciudad. Y doy gracias a Dios porque muchas veces me vi prestando servicios a personas que no eran, o sea, propiamente de la iglesia, pero que esos servicios, aunque uno no se dé cuenta, sirven también para ayudar a esparcir el reino de los cielos. Y doy gracias a Dios. Y recuerde esto, hermanos, a veces nosotros nos queremos meter aquí en la iglesia solamente y de aquí no salirnos, pero Dios nos ha llamado a que como la sal, para que la sal pueda ser eficaz, tiene que mezclarse con aquello a lo que se le quiere dar buen sabor. Y nosotros tenemos que aprender a mezclarnos. No podemos ser como los creyentes del siglo de la Edad Media, que se iban a unos monasterios en las montañas y allá se perdían. O como Simón el Estilista, que fue un hombre muy conocido por su fe. Pero Simón el Estilista tenía una idea de que el mundo contaminaba y que como el mundo contaminaba y era malo, primero se metió en un hoyo y ahí estuvo encerrado por mucho tiempo. Y después, por último, parece que pensó, no, este hoyo está muy cerca del infierno, ¿no? Como tenía la idea de que debajo de la tierra estaba el infierno, cosa que no es así. Pero bueno, parece que él dijo, no, yo lo que tengo que apuntar es hacia arriba. Y entonces construyó una torre y se subió en esa torre y ahí estuvo hasta que murió. Y nunca más se bajó de ahí. Porque era la forma que ellos encontraban que podían vivir una vida como santa. Pero nosotros no hemos sido llamados a vivir aislados. Hemos sido llamados a venir entre la gente, mezclarnos con ellos y enseñarles el reino de los cielos. Por eso la próxima lección que le estoy presentando es que mucha sal junta no es buena. ¿Sabe? Mucha sal junta no es buena. Ni para la salud, ni para la comida, ni para el medio ambiente. Yo viví en Jibara. Jibara es el tercer lugar con mayor índice de salinidad en el mundo. Yo recuerdo, yo llegué a Jibara y me tocaba ir a hacer la maestría en teología que estaba haciendo como a un mes de haber llegado a Jibara. Y yo dejé una de mi bicicleta en una parte de la casa que había unas celosías. Y yo me fui un mes. Y cuando regresé, mi bicicleta literalmente no servía. Era toda óxido, completamente. Pero mire, completamente óxido. No sirvió más esa bicicleta. Y las personas que tenían autos tenían que lavarlos prácticamente todos los días, porque la sal era muy fuerte. Mi refrigerador se me echó a perder enseguida. El televisor todos los meses tenía que ir a llevar a un mecánico a que me le empatara algún cable en algún lado, porque el salitre se comía la placa. Bueno, ya cuando yo me fui de allí no sirvió más, porque estaba todo empatado, cablecitos por aquí, porque la sal se lo comía. Mucha sal no es buena. Por eso es que para que la sal sea buena tiene que salir del salero. Y nosotros estamos llamados a salir aquí del salero. La iglesia a veces es como un salero. Y aquí estamos todos. Pero necesitamos salir de este salero para poder ¿qué? Llegar a esas personas que necesitan un poco de sabor en su vida. Y nosotros tenemos que ir y mezclarnos por ellos. Yo alabo a Dios por este proyecto de ir a Sampo, por los hermanos que están yendo allí sábado tras sábado a hacer su obra misionera, y yo animo a la iglesia a que salga, porque tenemos un propósito, hermanos. No hemos sido llamados a permanecer en un salero en el medio de una mesa. No es el llamado que el Señor nos ha hecho. Nos ha hecho un llamado de salir de ese salero y mezclarnos con y dar buen sabor. Ese es el llamado que tenemos. Y por último,
La sal, de esto hablamos un poco, pero la sal tiene el propósito de mejorar el sabor. Ya eso lo hablamos un poco. Y la última lección, con esta termino. La sal no es blanca. O sea, es blanca. No voy a discutir eso. Pero los cristales de sal, ¿de qué color son? Transparentes. Nosotros como cristianos tenemos que ser transparentes donde quiera que vayamos. Porque después que Jesús dijo, vosotros sois la sal, también dijo, vosotros sois la luz. Y la luz no puede pasar a través de objetos opacos. Tienen que ser transparentes para que la luz pueda pasar a través de ellos. Nosotros recibimos la luz de Dios que viene a través de Jesucristo, pero tenemos que dejar que esa luz pase a través de nosotros y llegar a donde tiene que llegar esa luz para que pueda hacer su obra. Y como le decía que la sal no era blanca en sí, sus cristales son transparentes, pero la unión de estos cristales hacen que la sal se vea como blanca. Lo mismo pasa con nosotros. La iglesia va a ser verdaderamente santa cuando todos nosotros nos unamos para hacer que esta iglesia luzca como una iglesia santa. Cada uno tiene que hacer su partecita. Cada uno tiene que buscar unirse con nosotros y dar, así como pasó en Antioquía, que la gente se puso a mirar a los cristianos y dijo, a partir de ahora a esta gente le vamos a llamar como cristianos. Porque las cosas que ellos hacen son las mismas cosas que hacía aquí Cristo. Y hermanos, Dios nos ayude. Acuérdense que Jesucristo dijo, el mundo nunca va a saber que son mis discípulos si primero que no se aman los unos a los otros. Tenemos que unirnos para poder lograr estos propósitos tanto de santificación de la iglesia como los propósitos de llevar la luz del evangelio a todo el mundo. Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros seamos de esos que son como la sal, en el sentido en que Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Porque el mundo lo puede decir en cualquier sentido, pero nosotros somos llamados a ser la sal en el sentido que el Señor Jesucristo lo dijo. Estamos aquí para preservar y estamos aquí para mejorar el sabor de las cosas. La pregunta es, ¿quién se considera sal aquí? A ver, yo quisiera ver la mano. Todavía algunos me están preguntando, ¿en qué sentido, pastor? En el sentido de Cristo, hermano. La pregunta que me hago ahora es, ¿cuántos desean cumplir esa misión que Jesucristo le dejó a la sal? Dios nos ayude. Vamos a cantar este último canto, hermanos. Y así terminamos el estudio de esta mañana. El último canto que tenemos para hoy. ¿Sabes cuál es? Bien, vamos a terminar entonces con el himno.